Nacer de nuevo significa estructurar un nuevo modo de ser, una nueva persona que sustituya por completo al degenerado ego que a fuerza de tanto repetirse a sí mismo ya no nos ofrece ninguna alternativa de mejoría, sino que cada vez nos hunde más en siniestras aberraciones existenciales, como lo estamos viendo todos los días. Por lo tanto, nacer de nuevo no es creer o no creer, sino ser o no ser. Es el nivel de ser el que define lo que somos o no somos, psíquica y espiritualmente hablando. Si el modo de ser es iracundo, codicioso, lujurioso, perezoso, etcétera, etcétera, entonces no hay la menor oportunidad de entrar al reino de los cielos, sino todo lo contrario. Lo mejor es revisar una y mil veces cuál es la verdadera situación para tener un cuadro completo de nuestro estado interior, antes que llegue la parca. En el caso común y corriente de las personas que no trabajan sobre sí mismas, no hay ninguna posibilidad de que haya el desarrollo, el crecimiento de la esencia. La esencia es la base fundamental del desarrollo y del crecimiento. Normalmente lo que está en primer plano en el comportamiento humano es la personalidad. La personalidad es el vehículo de expresión del ego. De modo que cuando hablan de grandes personalidades, están hablando de grandes egos. Todas esas grandes personalidades del mundo tienen bien desarrollado su ego. Entonces, por eso se las considera como grandes personalidades. En ese tipo de personas nunca se manifiesta la esencia. Ya sabemos que la esencia es el material psíquico, desde donde parte el desarrollo de las facultades superiores, como la conciencia, como la voluntad, como el amor. Es decir, todas las facultades superiores están contenidas en la esencia. De modo que si no se manifiesta la esencia, no pueden desarrollarse esas facultades. Por eso es que todo el trabajo psicológico está fundamentado en que la esencia tome el signo más y la personalidad tome el signo menos. Esto hay que entenderlo muy claro. Comúnmente la personalidad está con el signo más, en lo que se conoce como manifestación del sujeto. De modo que mediante el trabajo interior, mediante la lucha íntima para liberarnos de los diferentes agregados psicológicos, lo que buscamos con eso es que la esencia salga de su embotellamiento, de su prisión. Este libro se llama La cárcel del alma, es decir, la cárcel de la esencia. De modo que el proceso del desarrollo de un ser superior no puede partir de la personalidad,
sino de la esencia, del material psíquico depositado dentro de todas las estructuras vivientes. Así pues que el desarrollo del ser, de un ser superior, tiene su material psíquico en la esencia. De modo que el trabajo consiste en que mediante la observación de sí podamos decir esto corresponde a la esencia o corresponde al ego. Esta manifestación es ególog o es esencial. Eso tenemos que tenerlo muy controlado para que los diversos agregados psicológicos se vayan debilitando y la personalidad se vaya también debilitando. En eso consiste el proceso del trabajo interior. Sigamos. Para alcanzar la sabiduría, el conocimiento objetivo de la vida y de la muerte, del cielo y del infierno, de Dios y del diablo, del texto y el contexto de la existencia de lo humano y lo divino. No es necesario volverse ratón de biblioteca. Lo que se necesita ante todo es conocerse a sí mismo. El conocimiento de sí nos trae la evidencia inobjetable de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, pues los extremos se unen para formar un círculo, dentro del cual se encierra la gran creación. En el estudio y conocimiento de sí encontramos la clave secreta del movimiento de la mecánica celeste de las galaxias, de los soles, satélites, soles centrales, planetas, planetoides y satélites planetarios, pues el todo está contenido en la parte y la parte está contenida en el todo. Por eso es que el estudio de lo ínfimo nos da el conocimiento de lo infinito. Así es. La gente vive en busca de estados interiores de felicidad. Todo el mundo quiere la felicidad. Pero la felicidad no puede fundamentarse en sueños. No podemos estar soñando que vamos a ser felices. Para lograr la felicidad tenemos que eliminar los elementos psicológicos internos de la desdicha, del sufrimiento, de la infelicidad. De modo que cuando estamos en esos trances negativos del dolor, debemos darnos cuenta, mediante la autoobservación, que nos hemos identificado con los factores contrarios a la felicidad. Si nos agarramos una rabieta, por ejemplo, estamos identificándonos con el factor contrario a la paz. De modo que la felicidad es la unión, la concatenación de muchos elementos de armonía. Si no somos capaces de frenar los ataques de los agregados psicológicos, entonces los elementos de la felicidad no pueden concatenarse, no pueden fundirse.
para formar ese estado extraordinario que se conoce como felicidad. De modo que si queremos ser felices, debemos destruir los agregados psicológicos que constituyen el drama, el conflicto, el dolor. Así es que la felicidad sí es posible, pero no viene de afuera. No viene, por ejemplo, por ganarnos la lotería o comprarnos el automóvil de último modelo o tener la casa llena de adornos. Muchas personas llenan su casa de adorno. ¿Qué es lo que buscan con eso? Buscan ser felices, pero lo buscan basándose en elementos externos, en factores externos. De modo que si es que queremos la felicidad, debemos trabajarla, no identificándonos con los factores conflictivos del ego. Siga. Cuando nos estudiamos a nosotros mismos, nos encontramos con Dios y con el diablo, con el cielo y con el infierno, como fuerzas antagónicas pugnando por establecer cada cual su soberanía. Si triunfa Dios, nos conduce al cielo. Si triunfa el diablo, nos conduce al infierno. Esto depende del libre albedrío que nos corresponde. Si nos inclinamos por el triunfo de Dios, tendremos que romper todas las conexiones que nos unen al diablo, que pueden ser ira, codicia, lujuria, pereza, gula, orgullo, etcétera y etcétera. Y esta ruptura es la que constituye la muerte mística. Concluida tal muerte, nos unimos con nuestro Dios interior, con nuestro Padre divino, y Él nos conducirá al cielo, a las regiones superiores, para que formemos parte de las legiones de ángeles, que es el objetivo por el cual hemos sido creados. Si seguimos con el diablo, con el ego, entonces ingresaremos a la parte opuesta, a las regiones infernales, a las zonas sumergidas del planeta donde deberemos morir ignominiosamente. Por lo diabólico es mortal, ridículamente perecedero. Porque lo diabólico es mortal, ridículamente perecedero. En todo esto hay un chivo expiatorio, la esencia divina, que debe esperar con infinita paciencia la desintegración del ego pluralizado para comenzar otro viaje evolutivo hacia una nueva oportunidad. Es pues el conocimiento de sí algo extraordinariamente necesario si es que en verdad queremos saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Sin saber todo esto, no me vengan con eso de que nos morimos y nos vamos al cielo, como si el cielo fuera algún sitio de recreación para delincuentes. Los niveles de ser dependen de los niveles de conocimiento que se tenga sobre sí mismos, porque sólo quien se ha autodescubierto plenamente puede desarraigar de su mundo interno lo que es indeseable para su progreso y desarrollo esencial. Comprenderán ustedes que eso de vivir ignorándonos, que eso de vivir identificados con factores existenciales puramente externos, no nos conduce al cielo, como creen la gente. Las religiones se han encargado de introducir en el pensamiento de los seres humanos
la idea absurda de que Jesucristo cargó con todas las culpas de la humanidad. Eso ha hecho que la gente se olviden por completo de buscar la perfección. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección es un proceso de eliminación de lo imperfecto, de lo absurdo, de lo ridículo, de lo estúpido, de lo imbécil. Todos esos factores constituyen la base de la imperfección de los seres humanos. Eliminar todo eso, eliminar toda la estupidez del comportamiento, del pensamiento, de lo sexual, significa pues buscar la perfección, volvernos profundamente serenos y pacíficos, pase lo que pase afuera. El no identificarnos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos concede el dominio de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En el caso común y corriente, las personas sucumben a lo que está sucediendo alrededor. Si hay un griterío, una pelea, un espaviento o aspaviento, entonces las personas se incluyen en eso y se olvidan de sí mismas. Nosotros debemos estar siempre alertas. Ya les he dicho que el estado de alerta es como el escudo de Perseo. Si Perseo se identificaba con la medusa que quería matar, entonces él mismo se convertía en la medusa. Pero él lleva un escudo con el cual impide la acción de la magia negra de la medusa y no puede someterlo, no puede convertirlo en piedra. Convertirse en piedra es un símbolo antiquísimo de las religiones más antiguas del planeta. Y eso significa que al final de cada existencia nos espera el mundo mineral, es decir, el mundo de las rocas. De modo que para no convertirnos en pedernal, necesitamos vencer todas las tentaciones que se presentan todos los días y que nos entran por los sentidos. Todas las tentaciones nos entran por los sentidos. Muchos creen que la tentación es cuestión del sexo opuesto, pero no es así, porque nosotros no solo somos el sexo, somos también la mente, somos también la emoción, somos también el instinto. De modo que en cualquiera de estas funciones puede introducirse la tentación y hacernos fracasar. Entonces consideren muy bien ustedes
esa técnica extraordinaria del estado de alerta, que es todo lo opuesto al olvido de sí. Debemos hacer ejercicios como el de caminar 5 cuadras sin olvidarnos de sí mismos. Todos los días deben ustedes hacer ejercicios contra el olvido de sí, contra la fascinación, contra el sueño. Podemos hacer todo lo que tenemos que hacer sin necesidad de olvidarnos de sí mismos. De modo que no se olviden que el escudo de Perseo es el estado de alerta, con el cual podemos vencer a la medusa, el monstruo de muchas serpientes en su cabeza, el ego. Sigamos. En eso de alcanzar los niveles superiores de la vida universal, hay que ser muy analítico y exigente en lo que a información teológica se refiere, pues muy fácilmente se puede caer en los sofismas, en la ficción doctrinal y errar por completo el verdadero camino que conduce a la gran realidad. Cuidado pues con los atajos que se caracterizan por la anchura y la facilidad. ¿En qué abismos insondables se sumerge el ego pluralizado para pasar por la muerte segunda? ¿Cuántas torturas habrá de sufrir el alma antes de ser liberada para iniciar su ascenso evolutivo por los 4 vientos de la naturaleza? Bien saben los jueces de la justicia divina que los viajes por el reino mineral, vegetal y animal son espantosamente largos, monótonos y dolorosos para el que los sufre. Allí los egos de aquellos infelices que no supieron aprovechar la puerta siempre abierta del arrepentimiento se van desintegrando en forma espantosamente lenta y tediosa, algo así como 100 años por un año físico. Horripilantes criaturas abismales azotan, rasgan, destrozan horriblemente los cuerpos moleculares de los desgraciados que se fueron por el ancho camino de la involución. Dante Alighieri, el laureado poeta florentino, narra con un lujo de detalles en su magistral Divina Comedia los ayes lastimeros, los amargos reproches, las inútiles querellas, las riñas, los insultos, las amenazas y muchas más rencillas entre diabólicos personajes sumergidos en inmundos lodazales. En verdad que la muerte segunda es una espantosa tragedia por la que no deberíamos pasar. Lo mejor sería morir aquí, en la vida diaria, en los avatares del día a día, en los afanes cotidianos, en los intrincados lances económicos, en las difíciles situaciones familiares, etc. Todos aquellos varones y damas que hastiados y cansados de ese diario vivir, amargo y doloroso, se decidan a entrar por el estrecho y difícil sendero que conduce a la muerte mística, podrán evitar el caer en esos abismos infernales y escapar de los horrendos padecimientos de la muerte segunda. Morir de momento en momento, descubrir, comprender y eliminar los indeseables elementos infrahumanos que constituyen el ego pluralizado. Aquí y ahora es en verdad algo duro y difícil, pero morir abajo, en las regiones sumergidas del planeta, es mil de veces más difícil y doloroso. Miles de veces más difícil y doloroso. Es mejor dedicarle
30 o 40 años a la muerte mística que pasar miles de años pudriéndose asquerosamente en el basurero de la naturaleza. El que se crea o se deje de creer es algo que no tiene la menor importancia. Los hechos son los que hablan por sí solos. Los españoles de antes de la colonia no creían que cruzando el mar existieran otras tierras y otras razas humanas. Sin embargo, los hechos demostraron lo contrario. Antes que los aviones cruzaran raudamente los espacios aéreos, los pseudocientíficos de entonces negaban enfáticamente que algo más pesado que el aire pudiera volar. Así, eso de creer o no creer es algo de verdad intrascendente. El estudio y la investigación personal es el camino correcto para experimentar la verdad escondida detrás de todos los enigmas y leyendas, en los que quedan frenadas las teorías, las creencias, las opiniones y especulaciones intelectuales y emocionales de creyentes y escépticos de conciencia subjetiva. Para la conciencia objetiva de aquellos que destruyeron los elementos inconscientes y subconscientes de las percepciones psicológicas y espirituales, la verdad de las leyendas y los mitos se pone al descubierto con todo su extraordinario realismo pasado y presente, pues lo que ha sido, lo que es y será, es siempre lo mismo. Por esto es que el sabio Salomón dijo que no hay nada nuevo bajo el cielo, pues en la creación no existen tiempos pasados, presentes ni futuros, sino un instante eterno, como diría el maestro Samael. Así pues, comprenderán ustedes que el vivir no es un caso de diversión. El vivir es una tremenda aventura de la cual el alma debe salir victoriosa, limpia, reluciente y alcanzar el siguiente nivel de la vida universal. No olviden ustedes, queridos hermanos, que la vida está escalonada en etapas, en series, en niveles. La vida no es algo así como nos lo representan nuestros sentidos. Lo que nuestros sentidos perciben es el aspecto más grosero, más externo, más denso de la gran creación. De modo que dedicarnos, como digo en mi libro, 40 o 50 años a liberarnos de la trágica y dolorosa vida mecánica, es más importante que dejarnos caer en el abismo de la desintegración y de la muerte segunda. La muerte segunda es pues el proceso en que todos los elementos infrahumanos se desintegran por la potente acción de la ley de la limpieza natural. La naturaleza tiene sus procesos de limpieza. Antes de comenzar cualquier ciclo humano, la naturaleza hace la limpieza. Por eso, en la humanidad anterior a esta, la limpieza se procesó por el elemento agua. Entonces se transformó todo el planeta
y todo aquello que no tenía consistencia para continuar en el proceso existencial moría, desaparecía. En esta época no solo va a actuar el elemento agua, van a actuar los 4 elementos al mismo tiempo, como lo estamos viendo todos los días. A través del elemento tierra se procesan los tremendos terremotos. A través del elemento aire se procesan todos los vendavales. A través del elemento agua se procesan las inundaciones. No creo que ignoren ustedes las inundaciones, porque aquí en Bolivia las hemos sufrido muchas veces, las terribles inundaciones. A través del elemento fuego se queman grandes extensiones de bosques. De modo que cada vez se va cerrando más y más el círculo de la acción de los elementos, porque la naturaleza está en proceso de limpieza. Está eliminando gradualmente todo lo que no va a utilizar en nuevas creaciones. Desde el punto de vista del esoterismo, hay frases como esta: solo los justos serán salvos secretamente. ¿Qué quiere decir los justos? Aquellos que han destruido su ego, porque en el ego no hay nada de justo. Por ahí la gente proclaman que debe haber justicia, que se haga justicia, claman y proclaman las gentes la cuestión esa de la justicia. Pero ¿cómo puede haber justicia si en sí mismos no somos justos? Lo que es preciso comprender que la muerte segunda, la desintegración de todos los elementos infrahumanos que cargamos dentro, es indispensable para que puedan haber nuevos cielos, para que puedan haber nuevas culturas, nuevas civilizaciones, porque si se mezclara todo, entonces sería peor. El escenario de la vida sería peor. De modo que antes de que surja una nueva humanidad, una nueva raza humana, tiene que haber la correspondiente limpieza. ¿Alguna pregunta que quieran hacer al respecto de estas inquietantes cuestiones de la vida y de la muerte, del alma y del ego? Podemos conversar un rato sobre estos asuntos tan indispensables para nuestro propio proceso existencial. ¿Nos puede aclarar la diferencia entre alma y espíritu? Sí, el espíritu es el Padre y el alma es el Hijo. Esa es la diferencia.
cuando el Hijo llega a purificarse por completo, entonces hay una fusión con el Espíritu. En términos indostánicos diríamos que el Atma y el Manas se fusionan junto con el Buddhi. Esto es, los tres principios superiores de la vida se fusionan y quedamos entonces liberados del némesis, del karma y de todos los procesos degenerativos de la involución. Así es que el alma liberada de la botella del ego indudablemente se fusiona con el Atman, con el Espíritu, con el Padre que está en secreto. De modo que en el estado de alerta siempre hay los interrogantes como: ¿estaré actuando de acuerdo con el Padre? ¿Lo que voy a hacer será aprobado por el Padre? ¿Esta decisión que voy a tomar vendrá de mi alma? ¿Me ayudará a acercarme más a mi real y verdadero ser? Esas reflexiones debemos hacerlas constantemente, porque muy fácilmente, si no estamos en estado de alerta, el ego nos conduce a las situaciones más ridículas. De modo que no debemos esperar que otros nos digan: ¿por qué has hecho esto? Debemos nosotros antes decir: ¿por qué voy a hacer esto? Por eso se le llama estado de alerta, porque puede prevenirnos de cometer los errores. Los errores nos alejan del Padre. Los aciertos nos acercan al Padre. Lo correcto siempre nos acerca al Padre. Entonces así cumplimos con esa demanda del Evangelio que dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En eso consiste el trabajo, y el trabajo es diario. No solo cuando nos reunimos, sino cuando estamos en el batallar del diario vivir. Ya saben ustedes que el diario vivir constituye el espejo mágico, constituye el gimnasio psicológico mediante el cual avanzamos. La autoobservación nos permite ver en qué puntos de nuestro comportamiento están las debilidades. ¿Cuáles son los puntos débiles de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro actuar, de nuestro ingerir y de nuestro copular? Si avanzamos en esos 5 aspectos, si vamos eliminando de cada una de estas
parte de nuestro ser, los elementos del error, entonces vamos convirtiéndonos en individuos, en seres autoconscientes. Así es que todos los días tienen su afán en lo que se relaciona al trabajo interior. Debemos ser muy severos consigo mismos. No debemos admitirnos indulgencias. En el ingerir, por ejemplo, siempre nos concedemos indulgencias. Comeré esta galletita más. Y en este tipo de actos, la gula triunfa. Me tomaré una cervecita más. Y ahí triunfa la glotonería y la borrachera. De modo que todo tiene su límite. Y nosotros debemos aprender a estar en todo, sin ser víctimas de nada. Es el gran triunfo. Muchas gracias por escucharme.